estamos de regreso. Doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a nuestro neurólogo Jorge Salazar. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que pasa entre el cerebro y el fútbol. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Nidia. Un saludo para ti, para todo el equipo y para tu público, ¿no? Hoy Aquí vamos a hablar estamos. de algo muy ad hoc con lo que estamos viviendo. No, pues está el mundial, pero vamos a hablar de los futbolistas. ¿Qué pasa en su cerebro? Es correcto, ¿no? Muchas veces se dice que los futbolistas solamente tienen el talento para las habilidades con las piernas, ¿no? Para patear o para correr, pero pues esto en realidad no es así. Los futbolistas requieren de una gran preparación física, ¿verdad? Pero el movimiento que van a tener con las piernas, pues es un proceso complejo que aparenta ser sencillo, pero que en realidad requiere pues de que el sujeto esté sano y sobre todo de que el cerebro esté intacto. Sucede que hay áreas del cerebro localizadas en una estructura que se llama el lóbulo frontal, en donde existen un grupo de células denominadas neuronas, y estas neuronas están organizadas de tal manera que permitan controlar de manera precisa pues cada área de nuestro cuerpo. Así hay un área que controla las manos, hay otra que controla los músculos de la cara y hay otra que controla los músculos de las piernas. Sin embargo, la cantidad de neuronas que están representadas en nuestro cerebro y que controlan estas funciones motoras, estos movimientos voluntarios, pues no es la misma. Y así tenemos que, por ejemplo, en la corteza motora, que es donde están estas neuronas, la cantidad de neuronas que tienen que ver con el movimiento de las manos es muy superior al de otras áreas. Y esto es en virtud de que nuestras manos tienen un alto grado de especialización, ¿no? Que es lo que nos permite como especie sobrevivir, ¿verdad? Hacer cosas, defendernos, conseguir alimentos, cazar, o sea, tiene toda una función Para cada adaptativa. parte del cuerpo, entonces, el cerebro tiene las neuronas y con base a la funcionalidad de esa parte del Exactamente. cuerpo es el número de las neuronas. Hay una representación de cada parte de nuestro cuerpo en esta estructura del cerebro, que no necesariamente está en relación al tamaño de la extremidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mano tiene una representación amplia, el pie tiene una representación, los músculos de la cara tienen una representación. Sucede que, por ejemplo, las manos tienen una mayor representación que las piernas. Sin embargo, en el caso de los futbolistas, Eso es verdad, porque ellos utilizan mucho las piernas. efectivamente, ¿Qué pasa? tenemos una representación muchísimo mayor. En algunos estudios de imagen, esto se ha estudiado a través de esos estudios de resonancia funcional, en algunos futbolistas se ha visto que tienen mucho más desarrollada y una mayor concentración de neuronas en estas áreas. Y bueno, hay todo un debate si esto es determinado por la genética, es decir, si nacen con esta capacidad o con esta distribución de neuronas o si esto es producto del entrenamiento. Y bueno, pues hay todo un debate, quienes están a favor, en contra, es decir, el futbolista nace o se hace. Y pues la conclusión a la que llegan casi todos los estudios es de que es una combinación de ambos factores, ¿no? De que definitivamente tenemos una carga genética, es decir, tenemos un cierto don, un cierto talento con el que venimos, pero que a través del entrenamiento, de la actividad física regular durante toda la vida y durante su vida profesional, pues desarrollan mucho más estas habilidades. Pero déjame decirte que el futbolista no nada más desarrolla habilidades motoras con las piernas para poder patear o correr, también tiene que ver mucho en el cerebro ciertas áreas relacionadas con lo que denominamos funciones ejecutivas. Es decir, la toma de decisiones. la capacidad de planear y de tomar decisiones, ¿verdad? También hay ciertas áreas involucradas con la atención visual, ¿verdad? O sea, el futbolista tiene que estar atento a todo lo que sucede a su alrededor y tiene que tener la capacidad de planear jugadas y sobre todo de actuar rápidamente. Ejecutarlas al instante. Efectivamente, ante situaciones imprevistas. Entonces, esto es lo que diferencia el cerebro de un futbolista al de otros deportes. Definitivamente sí es diferente. Algunos autores debaten y dicen que esto no es nada extraordinario, que todos tenemos estabilidad. Ciertamente, cualquier ser humano tiene la capacidad de modelar su cerebro.
hay una propiedad que se llama la plasticidad cerebral, que es la propiedad que tiene nuestro sistema nervioso, y nuestro cerebro es parte del sistema nervioso, de cambiar su funcionamiento y su estructura con base, pues por ejemplo, en el caso del fútbol, con base a la práctica regular del ejercicio o al desarrollo de alguna actividad. Y pues sí se ha visto que en estos futbolistas hay toda una remodelación de estas áreas enfocadas en el desarrollo pues, de ciertas habilidades, como las que te dije, no solamente motoras que tienen que ver con esta habilidad de patear un balón o de correr en una cancha, sino también funciones que tienen que ver con la anticipación de jugadas, con la atención visoespacial, por ejemplo. Entonces, pues es falso decir que los futbolistas únicamente tienen una habilidad motora, ¿no? O sea, es todo un conjunto de funciones que intervienen para poder desarrollar este deporte. Sobre todo, doctor, y bien que lo menciona, pues sí, es verdad, cuando están ejecutando una jugada y tienen que tomar una decisión al instante, pues ellos tienen que estar al pendiente de todo y tomar la decisión la más adecuada, pues obviamente que le favorezca a su equipo. Es correcto, y es que cuando nosotros vemos una jugada de fútbol, ¿no? Pues en realidad la vemos de una manera sencilla o hasta natural, pero en realidad intervienen un montón de Claro. circuitos neuronales, toda una secuenciación. Los movimientos en las personas tienen que ver mucho pues con la integridad, no solo del cerebro, sino también con la coordinación de ciertas áreas, con la calidad con que se encuentran nuestros músculos, el ejercicio, ¿verdad? Que estemos sanos en general, y en particular con el entrenamiento. El entrenamiento es algo que favorece mucho que todas estas habilidades con las que nacemos se potencien de manera significativa. Y eso es importante, sobre todo en el caso de los niños, ¿no? O sea, porque la práctica del deporte sí puede tener un efecto benéfico en la maduración cerebral de los niños o incluso en el tratamiento de algunas enfermedades, ¿no? O sea, se sabe que, por ejemplo, algunos trastornos como el déficit de atención, los niños que están medicados y que además practican un deporte de manera regular, producen cambios significativos a nivel cerebral que se traducen en que estos niños les vaya mejor con su tratamiento que aquellos niños que no practican el deporte. Y mencionábamos en secciones pasadas, doctor, ahora que tocó el tema del déficit de atención y que los niños practican un deporte, también no pueden ser todos los deportes porque existe como que el estudio de cómo está el niño, las habilidades que tiene, y entonces se enfoca el deporte al que puede, Desde luego. en el que se puede desarrollar. Sí. En este caso hablo en concreto pues, del fútbol. Definitivamente hay otros deportes, como algunos deportes de contacto, que no se recomiendan tanto, pero no es que estén prohibidos, ¿no? Por supuesto. Pero en general la práctica del fútbol, en este caso, pues sí favorece cambios positivos a nivel cerebral, ¿no? Y los futbolistas tienen desarrolladas ciertas habilidades que en otros deportes pues no existen, ¿no? Además de la habilidad física y motora, pues la habilidad mental. Mental, es correcto. La tienen desarrollada y pudiéramos pensar que no, porque bien lo decía usted, que siempre se piensa que el futbolista nada más corre detrás de la pelota y ya. Claro. Y pero definitivamente hay un factor genético, ¿no? No todos los días nace un Maradona o un Pelé, ¿verdad? Que tiene esa capacidad súper desarrollada. Definitivamente sí hay un factor genético que influye, pero también están las habilidades que uno va adquiriendo a través de la práctica regular, a través de las prácticas deportivas, a través del entrenamiento. Entonces se pueden potenciar todas estas habilidades. Entonces, cuando me preguntan, ¿un futbolista exitoso nace o se hace? Pues yo diría que es una combinación de ambos factores, ¿no? Pero definitivamente sí hay un factor genético, pero también interviene mucho la práctica del deporte. Y el cerebro del futbolista en particular sí se ha visto que tiene ciertos cambios, ¿no? Que son el reflejo de esta plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral. Es correcto. Doctor, y las personas que, por ejemplo, tienen esa genética, pero no desarrollan las habilidades porque no las practican, ¿qué sucede? Allá se queda, allá estuvo. Efectivamente, todos tenemos ese potencial, algunos más y otros menos, pero no vamos a lograr desarrollar todas estas habilidades. Entonces, definitivamente la práctica regular de un deporte son muchos los beneficios que en general el deporte tiene para la salud física
y mental de las personas. Y en este caso el cerebro y el fútbol es un ejemplo de cómo podemos desarrollar todas estas habilidades físicas, mentales. Y también un punto muy importante que se ha visto, sobre todo en los futbolistas exitosos, tiene que tener con esa capacidad de liderazgo, ¿no? O de confianza que ellos tienen, ¿no? Que no es exclusiva del fútbol, ¿verdad? Se presenta también en otros deportes, en el béisbol, en el fútbol americano, etcétera. Que ese es otro tema que podremos tocar en algún otro momento. Pero, y también podemos tocar el tema de los fanáticos. Efectivamente, el fanatismo es un tema que también tiene que ver mucho, ¿verdad? Pues, Se doctor, desatan las pasiones. Sí, así es, sobre por todo el en estos deporte. tiempos. ¿Qué Sí. le parece si la siguiente semana continuamos? Así es. Pues aquí Muchísimas estaremos la gracias. próxima semana hablando Muchísimas del tema. gracias, doctor. Es nuestro doctor, nuestro neurólogo Jorge Salazar. Vamos a dar un corte comercial, no le cambie, regresamos con más noticias.